Bueno, para arrancar, voy a arrancar de una manera diferente, ya que me pasó esto con la compu, y no sé, a mí me pasó esta semana que como que estuve a mil, ¿sí? Seguramente a algunos les habrá pasado y estuve con un montón de cosas, y aparecían cosas, y esto y lo otro, y quiero que, porque siempre dicen que a veces cuando se da la palabra, vieron que nos podemos ir por las ramas pensando en las situaciones o en las preocupaciones que podemos llegar a tener hoy. Los invito a que piensen en este momento cuáles son sus preocupaciones, sus problemas, sus ansiedades, aquello que les está llevando un tiempo en la almohada y que dicen, ¿qué pasará con esto? ¿Qué va a pasar con tal persona? ¿Qué va a pasar con mi situación? Y que ahora lo pensemos y después la volvamos a traer eso al final de la prédica, pero que cuando yo hable, que va a hablar el Señor, espero, eh, que podamos estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. Hoy vamos a hablar de la fe, que es algo que quizás todos decimos, bueno, la fe, yo conozco Hebreos 11:1, conozco todo lo que dice la palabra del Señor acerca de la fe, pero siempre el Señor, por más de que ahora estamos viendo los esenciales, que son cosas que son esenciales para nosotros los cristianos, siempre nos hace conocer cosas nuevas, o del mismo versículo sacar otras cosas que quizás en un momento no las necesitábamos, o sí las necesitábamos y no nos dimos cuenta, pero bueno, que podamos estar atentos a eso, ¿sí? Vamos a arrancar, Dan y Gaby me van a ayudar al principio. No sé si recuerdan, muchas veces hemos hecho este juego de una verdad o una mentira, ¿sí? Ellos nos van a contar una historia cada uno y nosotros tenemos que saber o decir cuál es la historia, ¿sí?, en la cual creemos que es verdad y cuál es la que es mentira. Les doy paso a los chicos. Bueno, Ahí nos escuchan, sí. sí, Bueno, empiezo yo. dale. Está bien. Bueno, mi historia es que cuando era chico, con la familia fuimos como un campo, un lugar así escampado para pescar, para comer, pasar con la familia y todo. Y obviamente llevaron también, como a mi viejo le gustaba, a mi hermano pescar, llevaron las cañas de pescar y todo eso. Y bueno, yo me quedé atrás con mi hermano, en el momento que iban todos al lado del río, que iban todos para pescar. Y en ese momento, bueno, mi hermano me preparó la mía, que era la típica mojarrita, nada más del palo y la tanza y listo, nada más que eso. Y me la prepara todo y me dice, quédate con eso y tenelo para abajo, no lo levantes por el tema del anzuelo, me dice, si no vas a lastimar a alguien. Bueno, listo. Mi hermano se preparó la de él, se preparó todo, y después agarra y me dice, bueno, vamos yendo para el río. Cuando me dice así, yo agarro y lo primero que hago, todo lo contrario a lo que él me dijo. En vez de tenerlo para abajo, quise, ¡tuc! Entonces, la tanza que hizo así, y con el anzuelo le enganché la pierna a él. Y quedó con el anzuelo enganchado en la pierna. Mi hermano me dijo de todo, no se pueden imaginar, de todo menos lindo, me dijo, ¿no? Obviamente. La cuestión que tuvo un montón de tiempo ahí hasta sacarse el anzuelo porque no se podía sacar el anzuelo y mientras él intentaba sacarse el anzuelo con el enojo que tenía, mientras me decía cosas a mí, estaba queriendo sacar el anzuelo hasta que bueno, después lo pudo sacar y fuimos camino al río y yo fui todo agachadito ahí en silencio sin decir nada porque digo, este me mata en cualquier momento. Así que bueno, esa es mi historia. Bueno, ahora cuento la mía. Resulta que hace unos años tuvimos un casamiento de una tía mía en Azul. Los que conocen Azul está para el centro de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, como era lejos, para que la familia se traslade, decidieron hacerlo en un feriado, el feriado de los carnavales en febrero. Bueno, fuimos, alquilamos unas cabañas para pasar ese fin de semana, y a nosotros nos tocó compartir cabaña con Adrián, Belén y Vale. Fuimos a la fiesta, cuando volvemos, los primeros que en regresar son Adrián, Belén y Valen, y me mandan un mensaje diciendo que cuando ellos quisieron entrar a la cabaña se les rompió la llave. Tuvieron que entrar por la ventana, que justo de casualidad estaba abierta o entreabierta, y pudieron levantarla, eran de esas ventanas que se levantan así, pudieron entrar por la ventana. Y me dice,
te dejo una linternita ahí apoyada para que cuando ustedes lleguen puedan ingresar. Bueno, al poco tiempo fuimos, todavía no había amanecido, eran tipo 5:00 y pico de la mañana, y claro, imagínense, las mujeres con vestido, los tacos, que uno por ahí en la fiesta toma quizás alguna cosita de más. Era un lío entrar por la ventana, fue todo un tema, pero bueno, pudimos entrar por la ventana y después pensábamos, los vecinos que estaban ahí, imaginándose estos, vinieron pasados de copa, mirá, andan entrando por la ventana en vez de entrar como personas normales por la puerta. Pero no, cuestión que era porque se había roto la llave. Perfecto. Bueno, vamos a votar. Le van a levantar la mano los que creen que Dana dice la verdad. Ah, bueno, no te crees nada, Gaby. O sea que Gaby en teoría miente. Así que los escuchamos. ¿Quién era el que miente? ¿Gaby o Dana? Bueno, la que mentía era yo. En realidad sucedió todo eso, pero... Me tratan de mentiroso, ¿viste? ¿Viste? No te crees. Es que en la pierna, pobre, yo digo, pobre, si Sí, le dio la porque pierna. justo estaba delante mío y hice, entonces bueno, vamos, hice así. Cuando hice así, el tuc, y justo, se enganchó Yo abajo. pensé en que el era la pelo. familia de Dana, que son más de pescar. No, nosotros de ¿Viste? Yo chicos dije, íbamos muy la agarró seguido del a. collar. Ah, no sabía. Claro. ¿Y quién fue qué fue la mentira, Dana? La mentira fue la historia, pasó, nos quedamos afuera, todo lo mismo, pero en vez de ser una tía, había sido una prima, era mi prima la que se casaba, y en vez de ser en febrero, en los carnavales, fue en el feriado de diciembre. Así que el resto de la historia es todo real, pasó tal cual como les conté. Una mentira Bien. con trampa. Nos dimos cuenta que a Gaby nadie le creyó, pobre. ¿Viste? No me creyó. Bueno, gracias, Dan y Gaby. Y bueno, un poco de lo que vamos a hablar hoy es la fe, ¿sí? Que es algo que nosotros creemos, ¿sí? Que no vimos, ¿sí? Que pasó, ¿sí? Pero que nosotros le creemos la palabra, ¿sí? A la otra persona, o que confiamos que pasó. ¿Sí? Y un poco, todos sabemos más o menos qué es la fe, pero quería que vayamos todos, ¿sí? El que pueda tener para leer en diferentes versiones, en Hebreos 11:1. Yo voy a leer la Reina Valera, y el que pueda y tenga otra versión, genial. En la Reina Valera dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. David, yo tengo la nueva traducción viviente. ¿Lo Dale, leo? dale. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Gracias. ¿Alguno que tenga otra versión? Yo tengo la traducción lenguaje actual. Esa, perfecto. Esa me gustó mucho, la verdad me gustó. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Amén. Bueno, muchas gracias a los que leyeron, los otros me ayudarán en otro momento. Y bueno, básicamente lo que fueron leyendo, ¿sí? Es básicamente lo que dije, ¿sí? Y a veces, ¿sí? Cuando hablamos de fe, a mí lo que me suele pasar, y no sé si les pasa a ustedes, ¿sí? Es que con las situaciones, ¿sí? O los problemas, ¿sí? Ajenos que les pasan a nuestros amigos, a nuestros familiares, quizás tenemos un poco más de fe, ¿sí? Y con los problemas, las situaciones, las cosas que nos pasan a uno mismo, es donde más nos cuesta, ¿sí? Tener esa fe, ¿sí? Y me gustó lo que vamos a ver hoy, porque tiene un énfasis que está bueno, ¿sí? Quizás muchas prédicas de la fe nos hablan de hombres que tuvieron fe, y está perfecto, pero hoy lo vamos a ver desde otras perspectivas, ¿sí? La fe. Los invito a que vayamos a Juan 5, me van a ayudar a leer, así que vamos todos a Juan. Habla de la historia de un hombre, ¿sí? Que era paralítico, de Bethesda, ¿sí? Y nos cuenta un poco su historia, ¿sí? No sé si alguien tiene la versión Reina Valera para ayudarme a leer. Yo tengo Vamos, la de dale, 60. Vani. 5 Arrancamos que... del 1 al 5. Del 1 al 5, Lete. Dale. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén
cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Perfecto, muchas Ahí gracias. está el 5. Acá lo que podemos ver un poco es que la gente, y mismo el hombre, ¿sí?, tenían su fe, sus expectativas, ¿sí? En el versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. O sea, tenía su fe, sus expectativas en un tiempo determinado, ¿sí? Sabían que en un tiempo si se metían en el estanque, iban a ser sanos. Y quizás nosotros nos puede pasar que tengamos fe, ¿sí?, o esperanza en que Dios puede obrar, ¿sí?, en alguna cosa durante un tiempo en específico, ¿sí? Cuando voy a la iglesia digo, bueno, acá voy a activar la fe porque sé que Dios me va a contestar. O, no sé, puedo confiar en mí mismo, ¿sí?, tener la fe en mí, o puedo confiar en alguna otra persona, ¿sí?, puedo decir, bueno, yo tengo fe de que esa persona cambie porque es esa persona. Entonces, lo que Dios me decía, ¿sí?, es que no hay un tiempo específico para tener fe, ¿sí? Dios puede obrar y nosotros tenemos que activar esa fe en cualquier momento, ¿sí? Estemos en nuestras casas, estemos orando, estemos en el medio de una situación difícil, ¿sí? No hace falta que nosotros vayamos a la iglesia, ¿sí?, o pase algo en especial o tengamos un encuentro con Dios para activar nuestra fe. Dios quiere que esa fe esté activa todo el tiempo, ¿sí? ¿Alguien que tenga el versículo 6? ¿En Reina Valera también? Sí, no hay problema. El próximo lo digo, sí. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ok. Y siempre hay esta pregunta, siempre que predican sobre esta historia, siempre nos preguntamos lo mismo, ¿sí? ¿Por qué Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? O sea, Jesús nos conoce, sabe nuestras circunstancias, sabe lo que estamos pasando, sabe todo, pero sin embargo Jesús le preguntó, ¿querés ser sano? Y a veces lo que nos puede llegar a pasar, mismo este hombre habla que hacía 38 años que estaba, ¿sí?, con esta enfermedad, y quizás nosotros podemos estar en situaciones, ¿sí?, en las que hace mucho que estamos pasando por diferentes circunstancias, ¿sí?, o es una situación muy imposible, que es reciente, pero es algo muy imposible, que vemos que no tiene solución, etcétera, y podemos llegar a frustrarnos, ¿sí?, a decir, bueno, yo estoy resignado de que esta situación no va a cambiar. Entonces el Señor hoy me pregunta a mí, te pregunta a vos, ¿qué querés que haga por vos? ¿Tenés idea? O sea, ¿está en tu mente qué es lo que querés que yo haga? O sea, ¿confías en que yo voy a poder hacer determinada cosa aunque vos lo veas como imposible? ¿Estás frustrado o resignado por algo que sabés que no puede cambiar? Bueno, hoy el Señor me está preguntando esto y nos está preguntando a nosotros si tenemos alguna frustración, alguna resignación sobre algo, y nos está invitando a que podamos, sí, activar esa fe. Vamos a leer el versículo 7. Jesús, si lo querés leer. Ahí va. Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Gracias. Y acá vemos cómo, o sea, Jesús le pregunta, ¿querés ser sano? Y él no le dice, sí, quiero ser sano, no, quiero ser salvo. Él lo que le dice es lo que le estaba pasando, ¿sí? Automáticamente le dice sus limitaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que le limita para conseguir esa bendición? Y muchas veces tenemos a Dios, tenemos a Jesús enfrente, tenemos al que pueda hacer el milagro en nuestras vidas, pero en vez de decirle qué es lo que queremos, vamos y le decimos al Señor, Señor, pero, a ver, esto es imposible, no se puede dar, o esta persona no va a cambiar. Entonces, hoy nos invita el Señor a poder darnos cuenta que quien tenemos al frente nuestro es el Señor Jesús mismo, y nos está diciendo, ¿qué querés que cambie? ¿Qué querés que haga? Vos decímelo. No te fijes, ¿sí?, no fijes tu mirada en lo malo, ¿sí?,
en lo que es imposible para vos, o en la queja de quejarse de que me pasa esto, me pasa lo otro. Muchas veces me pasa personalmente que me quejo de esto, del otro, y no voy directamente al Señor y le digo, quiero que cambies esta situación, sino que directamente yo me quejo de lo que me está pasando. ¿Sí? Muchas veces no puedes pasar eso estando en diferentes circunstancias. Y hoy Dios nos invita a poder dejar un poco eso de lado, ¿sí? Y a poder dejar todas esas cargas, esos milagros que necesitamos en las manos de Dios. ¿Sí? Por un lado, podemos ver esta historia que termina bien, que Dios lo sana y todo, pero me gustaban esas tres cosas para remarcarlas y tenerlas en cuenta. Y ahora vamos a ir a un salmo que es muy conocido, que es el Salmo 23, así que los invito a acompañarme al Salmo 23 que me van a ayudar. Salmo 23, ay Dios, hasta el celular está trabado. Salmos 23. Ahí vamos. Bueno, el Salmo 23, ¿sí? Es una historia, ¿sí? Es un salmo, que habla un poco de Jehová como pastor, ¿sí? Dice, Jehová es mi pastor. Y me gustaba este salmo, ¿sí? Porque habla de, bueno, nosotros como ovejas y Jehová como pastor. Y justamente este salmo lo escribe David, ¿sí? Que era pastor de ovejas, ¿sí? Qué importante es escribir algo sobre lo que uno es, ¿sí? Porque uno conoce, ¿sí? Todos los detalles de eso. Y me gustaba esto, ¿sí? Que David lo tomaba a Jehová no como alguien, no sé, supremo, que es un Dios supremo, ¿sí? Es un Dios admirable, es el rey, sí, pero lo veía como alguien más cercano, ¿sí? Como algo más cotidiano. Y hoy Dios nos está invitando, obviamente, a tenerle el respeto que se merece, pero también a tenerlo un poco más cerca, ¿sí? Como hablaban al principio en la alabanza, ¿sí? A volver a ese primer amor en donde lo teníamos cerca al Señor, Él estaba en todo momento con nosotros, y nosotros, ¿sí? Lo tomábamos como referencia, ¿sí? Como guía, y me gustaba mucho que podamos enfocarnos en ese tipo de relaciones con el Señor, ¿sí? Vamos a leer del 1 al 3, ¿sí? No sé si alguien lo tiene. Yo lo tengo, Yo no lo sé si tengo. querés que lo lea. Ah, léelo, Jisoo. Léelo. Más lindo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Acá vemos varias cosas. Primero, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo tengo que tener la plena fe, la plena confianza de que nada me va a faltar. Quizás eso que yo pienso que me falta, no tiene que venir por ahora. Entonces yo tengo que tener la plena confianza y seguridad en que yo soy hijo de Dios y nada me va a faltar. ¿Sí? Si me está faltando algo, obviamente pedírselo al Señor. Y otra cosa que habla estos versículos es sobre la guía y el aliento, ¿sí? Hacia esa oveja, ¿sí? Hacia nosotros. Hoy el Señor nos guía, ¿sí? El Señor habla con nosotros, nos guía, ¿sí? Nos da aliento, pero lo importante también es que nosotros podamos escucharlo, ¿sí? Porque quizás Él me puede guiar, me puede decir anda por acá, vamos que vos podés, pero yo puedo estar o oyendo, ¿sí? Escuchando, en vez de al Señor a otra persona, al diablo, ¿sí? O guiándome, dejándome guiar por alguien que en realidad no me conviene, ¿sí? Entonces, qué bueno que además de que sepamos de que nada nos va a faltar, que nos dejemos, ¿sí? Guiar y alentar por el Señor, ¿sí? El versículo 4, si lo querés leer, Vani. Dale. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. La guía, ¿sí? En un momento, hacía una pregunta. Dice, en tu mayor momento de aflicción en la vida, ¿lograste ver a Dios junto a vos en ese momento? Y yo me hacía esa misma pregunta, si en mi mayor momento de aflicción o en mi valle más oscuro, vi a Dios
junto a mí? Y seguramente que la respuesta es sí, porque todos seguramente lo vimos a Dios, vimos el obrar de Dios en ese momento, pero Dios nos quiere, porque a veces quizás nos nubla tanto esa situación, ese valle oscuro, que a veces dejamos de ver a Dios, ¿sí? O su obrar, o su aliento, su guía, que podamos tener siempre en esas situaciones de valles oscuros que quizás pasamos, o estamos pasando ahora, o vamos a pasar próximamente, que podamos tener siempre en vista que está Dios ahí, que está ese pastor, ¿sí? Cuidándonos. Y a veces el temor, como bien decía antes, y como bien decía este versículo, nos puede llegar a nublar, ¿sí? El temor de que pase algo, o el temor de que no pueda cambiar esa situación, y nada. ¿Cómo hacemos frente a ese temor? La invitación es tener esa relación de esa oveja pastor, esa relación íntima, ¿sí? Con ese pastor, el cual me va a ayudar, ¿sí? a quitar todo temor. Y como bien decía el versículo, quizás no tiene mucho que ver con la palabra que vamos a ver, les quiero compartir algo. La palabra hablaba de la vara y el cayado, ¿sí? La vara y el cayado, quizás uno piensa que son dos cosas diferentes, pero no, es una herramienta sola, en la cual abajo nosotros tenemos la vara, ¿sí? Arriba tenemos el gancho, que acá lo pueden ver, que es el cayado. Entonces, ¿la vara para qué sirve? ¿Sí? La vara sirve para cuando la oveja queda inmóvil por algún temor, o porque viene el enemigo, algún lobo o algún oso que la quiere, no sé, atacar, ¿sí? La oveja quizás se queda inmóvil, ¿sí? Y es presa fácil para ese enemigo, ¿sí? Entonces la vara sirve para, más o menos, para mover a la oveja. Y hoy quizás Dios nos quiere decir: che, vos estás inmóvil por algo, necesito que te muevas, necesito que actives tu fe, que no te quedes quieto frente a ese ataque de tu enemigo, porque eso es lo que quiere el enemigo. Hoy nos está diciendo que activemos nuestra fe, que nos movamos, ¿sí? Que oremos, ¿sí? Que no nos quedemos, ¿sí? En la queja, como decía antes, sino que activemos. Y el cayado, ¿sí? Lo que se utiliza es un gancho que sirve para cuando la oveja se va, ¿sí? Del camino que tiene que recorrer. Con ese gancho la trae. Y quizás hoy, en diferentes cosas, en diferentes áreas de nuestra vida, nos estemos yendo del camino, estemos tomando malas decisiones, ¿sí? Necesitemos, ¿sí? Ese cayado que nos diga: che, es por acá, venite por acá, que este es el camino, ¿sí? Hoy el Señor, como yapa, ¿sí? De la vara y el cayado, me gustó mucho lo que decía, así que nada, si alguno lo puede tomar, yo mismo lo tomo para mi vida. Nos quedamos en el versículo 5. No sé si alguno lo quiere leer. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Gracias. Y acá podemos ver que acá habla un poco del enemigo, ¿sí? De los angustiadores de él, ¿sí? Y la guía hacía una pregunta que dice: ¿cómo pueden las ovejas comer el pasto tranquilamente cuando el lobo, el león, el oso la están rodeando para atacarlas? Y acá se me venía directamente un versículo a la mente que dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Quizás a veces estamos en diferentes situaciones y viene el temor, como decía antes, pero el Señor quiere que esa paz, ¿sí? Que solamente Él puede dar frente a diferentes situaciones que nosotros estamos pasando, que nos den esa tranquilidad. Y quizás los demás digan: che, pero te está pasando todo esto y vos estás tranquilo, ¿sí? Pero eso es lo que quiere Dios para nosotros, ¿sí? Y otra cosa que decía: unges mi cabeza con aceite. Y decía en la guía que los pastores ungen la cabeza de las ovejas para que las moscas no dejen sus huevillos, algo así, nada, como que las cubría, ¿sí? Del exterior. Y hoy Dios tiene diferentes maneras, ¿sí? Seguramente Dios nos cuida de todo, Dios nos puede cuidar de todo, y además quizás no nos pasan cosas que no sabemos que nos podían llegar a pasar, y Él nos cuidaba. Yo me acuerdo que una vez Mariano contó que él todavía no había aceptado a Jesús, y había pasado algo, no sé, que se había perdido, que no sé qué, y él no sabe cómo llegó. Y cuántas veces a nosotros nos pasaron cosas estando en el camino, no estando, y quién sabe qué nos hubiese pasado si el Señor, a través de la oración de alguien cercano o a través de su cuidado, Él
¿sí? Intervino para que estemos hoy acá alabando su nombre, ¿sí? Entonces, otra cosa es que Dios nos quiere cuidar, ¿sí? Quiere ser nuestro pastor, pero para que Él nos cuide, para que sea nuestro pastor, tenemos que dejarlo, ¿sí? Versículo 6, si alguno lo tiene. Es el ¿Lo último. leo? Dale. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David estaba convencido de la bondad y el amor de Dios, ¿sí? Para él, para su vida. Hoy Dios nos invita a que tengamos esa confianza, esa plena seguridad de que Él nos ama, de que Él es bueno con nosotros, pase lo que pase, ¿sí? Que no nos va a dar mayores cosas que podamos soportar, ¿sí? Y qué bueno ese deseo que dice David, y en la casa de Jehová moraré por largos días, ese deseo de estar en la presencia del Señor, que Él sea mi pastor, yo su oveja, y no irme, sí, del camino, sino estar en su presencia, ¿sí? Frente a lo que me pueda llegar a pasar. Y algo que pude rescatar y que les quería leer, dice, podemos creer en Dios por la fe, pero solo cuando vivimos por fe es que ésta produce en nosotros seguridad, confianza y esperanza plena en Dios. Nos está invitando, además de creer en Dios, a vivir por fe, ¿sí? Algo más, ¿sí? Un punto más, ¿sí? Algo extra. ¿Estás dispuesto a pasar de creer en Dios a reconocerlo como pastor de tu vida, teniendo una relación íntima y creyendo en su provisión, protección y salvación? Y esa pregunta es para mí, esa pregunta es para vos, si vos hoy estás dispuesto, ¿sí? A dejar que Dios sea el pastor de tu vida. Y para terminar, ¿sí? Quería invitar a Vani, que ya le dije lo que tenía que comentarnos un poco, así que Vani, ¿te escuchamos? Dale. Bueno, David me pidió que les comentara sobre cuando mis hijas eran chiquitas, lo resumo, porque si no me voy a ir por, me voy a ir por mucho tiempo. Bueno, les cuento, ellas cuando, les voy a contar dos situaciones, si no me voy mucho tiempo. Cuando ellas empezaron a comer, ¿sí? Como ustedes saben, desde chiquitos cuando nacen empiezan a tomar el pecho, pero me pasó situaciones distintas con las dos. Camila, al poco tiempo de haber nacido, como le tuvimos que internar, empezó a tomar mamadera, entonces al mismo tiempo que tomaba pecho, tomaba mamadera. Y en el caso de Luisana me pasó al revés. Luisana mucho tiempo quiso pecho y no quería tomar ninguna leche, ninguna mamadera. Y bueno, a medida que el pediatra nos va indicando, se le va agregando de a poquito diferentes alimentos, con texturas distintas. La idea es que vayan probando, pero a medida que el pediatra nos va enseñando de qué es lo que su estómago puede, ¿no? Digerir. Incluso hay alimentos que después del año recién pueden consumir, y hay otros alimentos que recién después de los 5 años es recomendable. Entonces, bueno, nosotros íbamos siguiendo las indicaciones de los médicos, siempre cuidando de que estén alimentadas, porque como me pasaba con Luisana, de que no quería comer, no quería nada de lo que le damos, llegó un punto donde tuvimos que obligarla, porque yo sabía que no iba a ser sano para ella solo tomar leche. Es bueno, pero hay un punto donde no tienen que empezar a consumir algo más. Eso por un lado. Y después por el otro me acordaba cuando empezaron a caminar, por un lado siempre los médicos, yo preguntando a la pediatra y todo, y me iba enseñando, y a mí me gusta, me explicaba de que, bueno, ellos empiezan, ¿vieron cuando uno sostiene un bebé que empieza a estirar las piernitas, ¿no? Bueno, ahí es cuando se empiezan a preparar de alguna manera, pero no obligamos a que ya se intente parar, porque yo había estudiado un poco, ellos empiezan a parar cuando ya su cuerpo naturalmente está preparado para eso. Bueno, eso fue lo primero que empezaron a hacer, a pararse sosteniéndola a nosotros, por supuesto. Después, bueno, me habían prestado un andador, así que empezamos, para que empiecen a hacer como los primeros pasos el andador, pero como yo me acordaba que no queríamos que estén tanto en el andador, porque el andador no tiene la misma posición, uno no tiene la misma fuerza, se apoyan en realidad en el asiento del andador, no en las piernas. Entonces las dejábamos un ratito a las dos, pero otros ratitos la hacíamos caminar. Cuando quería caminar, se paraban, eso sí,
sosteniéndola con algo, o me acuerdo que teníamos un corralito, y cuando la hacíamos caminar, al principio la sosteníamos, después la agarramos con las dos manos, después cuando ellos agarran más confianza, nos pasó con las dos que ya nos agarran de una sola mano, hasta que después empezaban a caminar solitas. Eso, estoy viendo el Gracias, tiempo de María. David. Sí. Bueno, y como resumen de la palabra de hoy, les puedo dejar una frase que dice, depender 100% de Dios. Hoy Dios lo que nos invita es a, así como Luli y Cami empezaron a comer, ¿sí? Empezaron a caminar, y dependían 100% de Vani, de Martín, ¿sí? Él quiere que dependamos 100% de Él, ¿sí? Que tengamos esa fe, y que sepamos que todo lo que nos está pasando, que yo les hice acordar al principio de la prédica, que podamos dejarlo en las manos del Señor y que podamos depender 100% de Él, ¿sí? Antes de terminar, les invito a cerrar los ojos y orar unos minutos. Señor, gracias por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los jóvenes, Señor. Te pedimos que tú los bendigas sus vidas. Te pedimos, Señor, también por Martín y por Lucas, Señor, que tú los bendigas, Señor, y así por todos los que van a escuchar esta prédica. Señor, queremos dejar, Señor, todo lo que nos está impidiendo, Señor, tener esa fe, activar esa fe en nuestra vida. Queremos depender 100% de ti, queremos quitar toda frustración, toda resignación, ¿sí? Queremos dejar de fijarnos, ¿sí?, en lo imposible, Señor, en lo que nos está pasando, Señor, y poder fijarnos en ti, Señor, que seas nuestro pastor, que nos guíes, que nos alientes, que estés con nosotros, Señor, y que podamos confiar, Señor, tener esa plena seguridad de que si tú estás con nosotros, Señor, vamos a lograr, Señor, vamos a poder cumplir, Señor, esos objetivos, Señor, esos sueños, Señor. Tú vas a, Señor, quitar, Señor, todo problema, todo obstáculo, Señor, y que podamos confiar, Señor, y depender de ti. Te damos gracias por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.